precedentes al mundo animal. Y aprenderás las reglas del estanque. ¿Qué son esas reglas? ¡Tenemos que pelear! Ja, 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 digo Jerry. La historia arranca con una pequeña tortuga encerrada en una jaula dentro de un refugio de animales. Ahí conocemos a Mabel cuando todavía es una niña, inquieta, traviesa y con una sensibilidad especial hacia cualquier criatura indefensa. Ella se acerca a la tortuga, le promete en voz baja que la va a sacar de ahí y sin pensarlo demasiado la guarda en su mochila. Pero no se conforma con eso. Mientras sigue caminando por el refugio, se cruza con más animales y dejándose llevar por ese impulso desbordado que siempre la acompaña, decide llevárselos también. No tarda en estallar el problema. Los vigilantes y algunos adultos corren para detenerla e intentar quitarle la mochila. Cuando por fin logran alcanzarla, Mabel reacciona con furia, muerde una mano, provoca un gran escándalo y en medio de todo ese caos, rompe una taza y una tubería. El alboroto termina siendo tan grande que llaman severamente la atención a su madre, quien ya no sabe qué hacer con ella y molesta, decide dejarla al cuidado de su abuela. Mabel, avergonzada e incapaz de enfrentar enseguida las consecuencias de lo que hizo, se esconde, pero su abuela no llega a gritarle ni a humillarla. Se acerca con calma, con esa firmeza serena que la caracteriza y le dice que otra vez ha sido castigada. Luego le pide que la acompañe. Aunque al principio Mabel se resiste, finalmente acepta ir con ella. Entonces la anciana le confiesa algo inesperado. Le cuenta que cuando tenía la misma edad también solía dejarse llevar por la ira y que una vez incluso golpeó a alguien en el rostro. No se lo dice para presumir ni para justificarla, sino para que entienda que sabe perfectamente lo que es sentir algo demasiado fuerte por dentro. Después le promete mostrarle un secreto, pero solo con una condición, que permanezca quieta, que mire con atención y que escuche, y así la lleva a un lugar especial. Juntas observan a una pata nadando junto a sus crías, a unos ciervos acercándose con cuidado, a una bandada de aves cruzando el cielo y a unos castores trabajando en la orilla. Todo parece moverse con una armonía silenciosa y perfecta. Entonces su abuela le revela que puede volver allí siempre que quiera, que ese sitio será eternamente su lugar especial. Ese lugar se llama El Claro. Desde ese momento, El Claro se convierte en el rincón compartido entre ambas. Es ahí donde Mabel empieza a descubrir la felicidad. Allí ayudan a los animales, siembran plantas y pasan tiempo juntas leyendo sobre naturaleza y criaturas salvajes. Antes de que la vida cambie por completo, su abuela le deja una promesa. Pase lo que pase, siempre tendrá ese lugar al que podrá regresar, pero el tiempo avanza inevitablemente. Cuando la historia salta al presente, Mabel ya es adulta, su abuela ha fallecido y ella se despide de ella frente a su retrato. Poco después regresa al Claro y se encuentra con una escena dolorosa. El lugar está cercado, clausurado y amenazado. Las autoridades planean construir allí una gran obra y Mabel llega justo cuando todo está a punto de comenzar. Sin vacilar, se interpone y deja claro que no va a permitir que destruyan ese espacio. Es entonces cuando aparece el alcalde Jerry y entre ambos estalla una discusión. No es la primera vez que chocan, porque Mabel ya se ha enfrentado a él en otras ocasiones. Ella intenta demostrar que allí viven animales y que ese lugar no puede ser tratado como si estuviera vacío, pero como en ese momento no se ve ninguno, nadie le cree. Finalmente terminan llevándosela a la fuerza. Antes de irse, Jerry le lanza una condición. Si consigue reunir firmas suficientes para defender a los animales, en muy poco tiempo reconsiderará el proyecto de la autopista. Mabel se aferra a esa pequeña esperanza y empieza a recorrer casa por casa. Golpea puertas, suplica, explica, insiste, pero casi todo el mundo la rechaza. En uno de sus intentos más desesperados, un anciano la confunde con personal de servicio. Ella decide ayudarle con las tareas del hogar mientras intenta hablarle apasionadamente sobre los animales que habitan el Claro, pero el hombre apenas escucha nada y cuando finalmente ella le pide que firme, lo único que anota es una lista de compras. Al final, Mabel no logra conseguir ni una sola firma. Poco después, ve el anuncio oficial del alcalde. Ya obtuvo el permiso necesario para comenzar la construcción. Desesperada, corre a la universidad en busca de su profesora, la doctora Sam, con la esperanza de encontrar una solución. Sam la escucha y le explica con calma que los animales ya no viven en el Claro. Se marcharon cuando el último castor que habitaba el lugar decidió irse, pero entonces le revela algo importantísimo. Si al menos un castor regresara, el equilibrio natural podría restaurarse. Con uno solo bastaría para que poco a poco volvieran los demás animales, y con eso, el alcalde ya no podría justificar la destrucción del ecosistema. Esa idea enciende algo en Mabel. Recuerda entonces que su madre se mudó lejos, mientras ella decidió quedarse junto a su abuela hasta el final. Recuerda todas las veces que ambas fueron juntas al Claro, cuidándolo, observando animales y compartiendo ese refugio tan especial. Allí, un automóvil negro se detiene de golpe y se lo lleva justo delante de sus ojos. Mabel no duda, se monta en su patinete y persigue el vehículo hasta un recinto restringido. Para su sorpresa, el castor entra con total tranquilidad, como si conociera el lugar, y se dirige directamente a un laboratorio. Mabel lo sigue y lo que descubre allí la deja sin palabras. La doctora Sam está en ese lugar. Cuando Mabel intenta atrapar al castor para llevárselo, Sam le revela la verdad. No se trata de un castor real, sino de un robot. Ante la incredulidad de Mabel, la doctora le explica que forma parte de un proyecto llamado Hoppers, un experimento diseñado para transformar
transferir la mente humana a cuerpos robóticos con forma de animal y así estudiar su comportamiento desde dentro. Según Sam, los métodos tradicionales para comprender y ayudar a la fauna ya no estaban funcionando, así que después de muchísimos años de trabajo, lograron algo increíble, que los animales aceptaran a esos robots como si fueran de su misma especie. Pero cuando Mabel le pide ayuda para salvar el claro, la doctora se niega. Frustrada y desesperada, Mabel hace lo que mejor sabe hacer, actuar sin pedir permiso. En un impulso, activa la máquina y se mete en el sistema. Segundos después, despierta dentro del cuerpo del castor robótico. Convencida de que intentarán detenerla, escapa de inmediato. En medio de la huida, consigue desactivar el rastreo del laboratorio y desaparece del radar. Ya afuera, todavía torpe en su nuevo cuerpo, sale en dirección al bosque. Sin embargo, no tarda en tener su primera gran sacudida. Un búho la atrapa y se la lleva por el aire. Mabel lucha con todas sus fuerzas hasta soltarse y cae de golpe en plena naturaleza. Aún así, se pone de pie emocionada. Por primera vez, no está observando el mundo animal desde lejos. Ahora está dentro de él. Sigue avanzando con la esperanza de encontrar a un castor verdadero, pero pronto descubre que, igual que pasa en el mundo humano, los demás no tienen demasiado interés en ella. Nadie le presta atención. Cuando empieza a desanimarse, una pequeña araña se apiada y le susurra que tal vez pueda encontrar un castor en un arroyo cercano. Mabel va hacia allí y efectivamente encuentra uno, pero está completamente abatido, sumido en una tristeza tan profunda que parece haber renunciado a todo. Cuando intenta hablar con él, aparece una enorme osa con la intención de devorarlo. Mabel interviene enseguida, confundida y alarmada, pero los animales le explican que en ese estanque existen reglas muy claras. Si alguien tiene hambre, come. Esa es la ley del lugar. Aún así, el castor, con voz apagada, asegura que lo que está ocurriendo no está bien, que alguien ha roto las normas del estanque y que lo correcto sería acudir ante el rey. Mabel logra comunicarse brevemente con la doctora Sam y le informa que los animales tienen un rey. Al principio Sam no le cree, pero enseguida, a través de los ojos del robot, puede comprobar que es cierto. Y entonces aparece él, un castor carismático, elegante a su manera y con una solemnidad bastante exagerada, que entra en escena casi como si estuviera montando un espectáculo. Antes de explicar nada, hace una extravagante presentación, como si cada una de sus apariciones tuviera que ser celebrada. Luego se detiene al notar a Mabel, le pregunta quién es y se presenta como George, el rey del estanque. A continuación le explica las reglas fundamentales de su comunidad. La primera es conocer a todos los habitantes, desde las aves del cielo hasta los insectos del suelo. La segunda es simple, si hay que comer, se come. Y la tercera deja claro que todos están juntos en esto, así que cualquiera que necesite ayuda debe recibir protección. Es un sistema duro, sí, pero sostenido por una idea muy particular de equilibrio. En ese momento, una lombriz comenta que cuando alguien pierde su hogar, el rey suele ofrecerle refugio en el estanque. Sin embargo, también reconoce que muchos siguen extrañando sus territorios de origen, porque vivir allí no es lo mismo. Y justo cuando está hablando de lo incierto que puede ser el destino, es devorada en plena conversación recordándole a Mabel la crudeza real de ese mundo. Decidida, Mabel le pide al rey hablar en privado. George interpreta mal la situación y cree que ella quiere casarse con él, pero Mabel aclara enseguida lo que realmente quiere. Desde lo alto de un árbol le muestra el claro y le suplica que envíe al menos un castor allí, porque su sola presencia bastaría para restaurar el equilibrio y evitar la destrucción del lugar. Pero George se niega. Le explica que en esa zona existe un ruido insoportable que perturba a todos los animales, razón por la cual jamás regresarían. Para demostrárselo, la lleva hasta el límite del territorio, donde el sonido puede escucharse con mayor intensidad. Durante el trayecto, le confiesa que rara vez abandona el estanque, salvo cuando tiene que reunirse con el consejo animal. Cuando llegan, George se detiene y asegura que puede oír claramente el estruendo. Mabel, en cambio, no escucha nada. Y eso tiene una explicación. Al estar dentro de un cuerpo robótico, no posee la misma sensibilidad que un animal real. En ese instante, comprende que los animales abandonaron el claro justamente por culpa de ese sonido misterioso. Al investigar mejor, descubre que una instalación cercana, una especie de estructura tecnológica, es la responsable del ruido y que está diseñada para ahuyentar a la fauna. Intenta explicarlo, pero nadie logra oírla. Entonces decide trepar a un árbol para ganar visibilidad. Desde el laboratorio, la doctora Sam envía otro robot, esta vez con forma de pájaro, para traerla de regreso. Gracias a la transmisión, la doctora también confirma que esa estructura es la causante del problema. El pájaro robótico intenta detenerla, pero en el forcejo provocan que el árbol se venga abajo. Con su caída, el mecanismo que producía el sonido deja de funcionar y el ruido desaparece por completo. El silencio transforma el ambiente. Los animales, aliviados, celebran y empiezan a clamar a Mabel como la responsable de haberles devuelto la tranquilidad. En el laboratorio, mientras tanto, la asistente de Sam advierte que Mabel no puede permanecer demasiado tiempo dentro del sistema, porque una exposición prolongada podría afectar su cerebro. Pero allá afuera, Mabel tiene otra preocupación. Le pregunta a George qué pasará ahora que el ruido se ha detenido y existe la posibilidad de recuperar el claro. La respuesta del rey es completamente inesperada. Dice que lo que sigue es una fiesta. En su comunidad, trabajar y celebrar son prácticamente lo mismo, así que todos los animales se ponen manos a la obra entre música improvisada, esfuerzo compartido y una energía casi festiva.
Poco a poco reconstruyen y revitalizan el claro, devolviéndole la vida al lugar. Cuando terminan, el claro luce otra vez hermoso, vibrante y lleno de movimiento. Aún así, Mabel sabe que no puede quedarse allí para siempre. Los animales le piden que no se vaya, y mientras regresan al estanque, George le abre su corazón. Le cuenta que su padre lo desterró cuando era joven y formó una nueva familia sin él. Tiempo después, lo llamaron para decirle que sería el nuevo rey. Desde entonces gobierna el estanque, aunque reconoce que en el pasado las cosas eran muy distintas. También admite que su padre se aprovechaba de los demás, pero insiste en que él no es igual. Está convencido de que en el fondo todos poseen algo bueno. Mabel no está del todo de acuerdo. Le responde que sí existen personas malas, como su propio padre, o como quienes desean destruir el claro con total indiferencia. Pero George sigue viéndola con admiración. Le dice que es una castora extraordinaria, la mejor que ha conocido, y que le gustaría que se convirtiera en su mejor amiga, en su consejera oficial y hasta en la heredera de su trono. Justo cuando Mabel está a punto de confesarle que en realidad no es una castora, irrumpe el mismo castor triste de antes con una noticia alarmante. Los humanos han reinstalado los árboles ruidosos y una vez más han destruido el claro. Mabel propone ir al consejo animal para pedir ayuda. George duda porque sabe que se trata de un grupo complicado y difícil de convencer. Aún así decide nombrarla oficialmente la pata del rey, lo que provoca una celebración inmediata entre todos los animales. Poco después el consejo es convocado. Cuando llega George se muestra más intimidado de lo habitual y aclara que él solo es el rey de los mamíferos. El consejo completo está formado por los soberanos de todos los grandes grupos: mamíferos, insectos, reptiles, aves, anfibios y peces. George expone lo sucedido y pide ayuda para recuperar el claro. Pero la reina de los insectos responde con frialdad. Dice que ese problema no les corresponde y que George debe resolverlo solo. Cansada de tanta indiferencia, Mabel toma unos dispositivos de radio y les explica la situación de la manera más sencilla posible. Les dice que Jerry, el alcalde, es algo así como un rey humano que pretende destruir el ecosistema para construir un puente, y que eso no pondrá en peligro solo a los mamíferos, sino a todas las especies. Su explicación provoca el efecto contrario al que esperaba. El consejo no decide ayudar a defender el claro de forma pacífica. Decide aplastar al rey humano, es decir, eliminar a Jerry. La reina de los insectos declara que si los humanos quieren aplastar su mundo, entonces ellos aplastarán al humano responsable. Todos los demás apoyan la decisión. Mabel se queda helada. Ella solo quería advertirlos, no empujarlos hacia la violencia. Desde el laboratorio, la doctora Sam observa el conflicto a través de otro robot y detecta que incluso están a punto de invocar a un depredador superior. George y Mabel intentan frenar la situación, pero la reina insecto los acusa de haber provocado el conflicto y de querer retroceder ahora por cobardía. En medio del caos, Mabel, sin medir su fuerza robótica, termina aplastando a la reina insecto. El silencio que sigue es devastador. Comprendiendo la magnitud de lo ocurrido, Mabel y George huyen mientras los demás animales los persiguen llenos de furia. Acorralados al borde de un precipicio, toman una decisión desesperada. Se lanzan al vacío y dejan atrás la corona de George para que todos crean que el rey de los mamíferos ha muerto. Mientras tanto, el hijo de la reina insecto, Titus, asciende al trono y se convierte en el nuevo rey de los insectos. El consejo descubre además la existencia de los robots y la intervención humana. Titus proclama que nadie podrá detenerlos y reafirma la decisión de aplastar a Jerry, pero antes de actuar, anuncia que debe completar su metamorfosis. En ese momento, George enfrenta a Mabel con dolor, le reprocha que la nombró su consejera y sin embargo, ahora se encuentran al borde de haber condenado al rey humano y de haber provocado la muerte de una soberana. Siente que ya no les queda nada salvo regresar al consejo y suplicar por la vida de Jerry. Mabel se derrumba. Entre lágrimas, confiesa que está cansada de sentirse culpable por todo lo que sale mal, de sentir que cada vez que intenta arreglar algo lo empeora todavía más. Ella solo quería encontrar paz, felicidad y armonía junto a los animales en un mundo donde el claro pudiera existir sin amenazas. Entonces George la abraza y le dice algo que la sostiene en su momento más oscuro. Le asegura que si el claro le importa a ella, entonces también le importa a él. Y añade que la confianza es como una presa. A veces puede tener una grieta, pero casi siempre puede repararse. Poco a poco, otros habitantes del estanque se unen a esa decisión. La osa, una lagartija que había estado escuchando, y hasta el castor abatido deciden apoyarlos. No solo van a defender el claro, también intentarán salvar la vida del alcalde. Pero mientras ellos imaginan a Jerry asustado tras todo lo ocurrido, la realidad es muy distinta. El alcalde está tranquilo y satisfecho. Para él ha llegado el gran día de iniciar la construcción del puente. Se arregla con esmero, desayuna con su madre y se dirige feliz a supervisar el proyecto. Desde su escondite, Mabel le escribe al teléfono y le exige que vaya hasta el claro y cancele la obra antes de que alguien salga herido. Jerry, por un instante, obedece por miedo. Sin embargo, en cuanto siente que tiene de nuevo el control, intenta deshacerse de ellos arrojándolos por la ventana del coche. La osa logra rescatarlos, pero Mabel queda atrapada dentro del vehículo. En ese momento, las aves traen a una depredadora temible llamada Diana. George, nervioso y fascinado al mismo tiempo, comenta que es hermosa, pero extremadamente peligrosa. Le advierte a Mabel que debe salir del automóvil o será aplastada también. Diana se lanza contra el coche del alcalde con ferocidad, justo cuando la doctora Sam y su equipo llegan al lugar. En medio del caos, Mabel consigue saltar hasta el automóvil de la doctora. Allí se quita el auricular para que Jerry pueda escucharla directamente
mente y entender por fin lo que ocurre. Al principio, él cree que todo es un sueño, pero esa idea desaparece en cuanto el vehículo cae por un abismo y comprende que nada de eso es imaginario. Mabel vuelve a exigirle que cancele el proyecto del claro para evitar más daño. Jerry se niega. Entonces, ella llama a los animales en busca de ayuda, pero la doctora interviene y secuestra a Mabel, desconectándola del entorno. George la sigue hasta el laboratorio móvil y allí descubre la verdad. La castora que conoció jamás fue real, sino la proyección robótica de una mente humana. Más tarde, Titus revela su nueva forma y sus verdaderas intenciones. Confiesa que su antiguo cuerpo era pequeño y débil, y que ahora prefiere el nuevo cuerpo que ha tomado, el de Jerry. Además, descubre que los árboles emisores de ruido pueden adaptarse para afectar también a las personas, y planea usarlos durante un gran evento para aplastar a todos. Dirigiéndose a Mabel, Titus la acusa de ser tan corrupta como Jerry. La señala por haber robado, mentido y manipulado, afirmando que actos así no merecen perdón. También le dice que George ya conoce la verdad y que está tan decepcionado que no quiere ni hablar con ella. Jerry, por su parte, la observa y le dice que parece no importarle nada, porque no muestra rabia. Pero Mabel responde con calma que sí le importa, y mucho, solo que ya sabe cómo salir de la situación. Tendrán que trabajar juntos. Ella sostiene que incluso Titus merece la oportunidad de elegir bien, porque en el fondo todos tienen algo bueno. Jerry, aún así, insiste en que no cancelará el proyecto del claro. Mabel lo mira con firmeza y le asegura que no piensa detenerse hasta lograrlo, aunque en ese momento hay algo todavía más urgente que solucionar. Con nueva determinación, Mabel logra que Jerry intercambie cuerpos con el castor robótico, lo que le permite recuperar cierto control de la situación. Juntos elaboran un plan para detener a Titus antes de que ejecute su amenaza. Mabel se enfrenta directamente al rey insecto y le recuerda que alguien muy sabio le enseñó una vez que todos llevan algo bueno dentro. Le sugiere que quizás la muerte de su madre lo marcó más de lo que quiere admitir. George observa en silencio. Titus responde con frialdad, diciendo que su madre era vieja y débil. Pero Mabel insiste en que, aún así, debió sentirse impotente y le confiesa que ella también conoce muy bien esa sensación. Luego le propone una alternativa: aprender a convivir, animales y humanos, compartiendo el mismo espacio. Pero Titus rechaza por completo la idea y proclama que acabará con todos, sin importar especie alguna. Eso provoca la decepción de varios de sus propios aliados. En medio del enfrentamiento, Mabel consigue que Titus arroje el teléfono lejos, impidiendo que active el dispositivo sonoro que pondría en peligro a toda la población. El insecto trepa por el celular con movimientos inquietantes, lo que empieza a despertar sospechas entre los humanos presentes. Entonces Mabel da la señal para el plan alternativo. Jerry, junto con la doctora Sam y su equipo, logra revertir el proceso y devolver a Titus a su forma original de mariposa. Sin embargo, todo ese enfrentamiento termina provocando un incendio que empieza a expandirse rápidamente. Todos huyen, menos Mabel, que se queda intentando apagar las llamas. George regresa para ayudarla a salir, aunque ella se resiste porque la chaqueta de su abuela, la que lleva puesta, se está quemando. De pronto, un árbol cae sobre George y lo hiere. Ya no tienen opción, deben retirarse. La osa aparece y los lleva a un lugar seguro. Desde lo alto observan con horror cómo el incendio amenaza con extenderse hasta la ciudad. Entonces George comprende que el agua retenida en su territorio puede ser la clave para salvarlo todo. Bajo su liderazgo y respetando las reglas del rey de los mamíferos, los animales comienzan a movilizarse para desviar el agua y frenar el fuego. Los líderes de las demás especies también se suman, junto con aves, reptiles, anfibios, peces e insectos, que ahora siguen a una nueva y prudente hormiga como monarca. Incluso Diana se une a la tarea. Finalmente, el agua fluye con la fuerza necesaria para apagar el incendio y salvar la ciudad. Exhaustos, Mabel y George avanzan entre los restos humeantes hasta llegar a las calles, donde se encuentran con Jerry. Por un momento, Mabel teme que vuelva a insistir con su proyecto, pero no. Jerry ha venido a ayudar con la limpieza y la reconstrucción. Poco después, algunos castores también aparecen para colaborar. Mabel le pregunta qué pasará con la autopista. Jerry responde que, a partir de ahora, tendrán que trabajar juntos para encontrar una solución que respete el equilibrio del lugar. Con el paso de los días, Mabel se gradúa y luego visita a la doctora Sam. La científica le cuenta que el antiguo proyecto ha sido cancelado y que ahora se enfocará en iniciativas más responsables. Mabel, consciente de todo lo que ocurrió y de cómo sus actos también impactaron la investigación, se ofrece a ayudarla y expresa su deseo de trabajar a su lado. Sam acepta y le da la bienvenida al equipo, aunque lamenta que ya no pueda comunicarse directamente con el rey del estanque. Aún así, Mabel regresa al claro, que ahora se ha convertido en una reserva hermosa y pacífica. Allí se encuentra con George y ambos se sientan en la misma piedra donde ella solía pasar tiempo con su abuela. Aunque ya no pueden hablar como antes, George encuentra una manera sencilla de comunicarse con ella, a través del teléfono, enviándole emojis de corazones. Y así termina la historia. Mírenme, soy el rey humano, soy todo un hombre, pago mis impuestos. ¡Autos! ¡Mucho tránsito! ¡Más tránsito! ¡Sí! ¿No?